En la época victoriana, que duró desde 1837 hasta 1901-1902, bajo el reinado de la reina Victoria, precisamente, que vivió muchísimo, ya se veían ciertas problemáticas de género. De hecho, creo que fue más sobre esa época que podíamos comprender más cómo funcionaba esto y cómo una mujer debía comportarse y cómo un hombre debía comportarse. Entonces, en esta época fue que se escribió Alicia en el País de las Maravillas, y a través de este texto queríamos hacer una revisión sobre este tipo de comportamientos, ya que el texto básicamente era muy adelantado hacia la época. Asimismo, vamos a trabajar el texto de Judith Butler sobre actos performativos y construcción de género. Yo soy Mónica Vera. Yo soy Ana María Chambueta. Y pues bienvenidos. Pero por ahora, Ana, se me hizo tarde. Teniendo presente nuestra experiencia subjetiva, que es evidente que muchas veces no cumplimos cabalmente con la idea del género femenino y masculino, sino que constantemente rompemos con esta clasificación de extremos establecida, o como la autora lo señala, los géneros binarios que son hombre y mujer, parece importante que debemos mirar más allá de lo que la tradición cultural ha establecido, que la identidad de género no es algo fijo, estable, sino que es incluso anterior a cada individuo, para darnos cuenta que el género realmente es algo mutable y ligado a un proceso de construcción. Judith Butler es una filósofa estadounidense que ha trabajado principalmente temas de género, de feminismo, teoría de queer, ética y filosofía política. Sus mayores influencias en este texto son Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Michael Foucault y John Austin. Los actos del aula son proliferaciones enunciativas con las que no solamente se generan enunciados, sino que también se realizan. Entonces, básicamente, por ejemplo, podemos tener la promesa, que era precisamente el ejemplo que Austin colocaba. Uno está expresando promesa, pero al mismo tiempo está realizando la promesa, está haciendo el acto. Esto está intrínsecamente relacionado con los actos performativos, porque a través de los actos performativos, nosotros a través de nuestros gestos comunicamos algo, y esta comunicación se hace y tiene sentido, tiene significado en nuestro contexto social, porque compartimos normas lingüísticas. O sea, ya hay un contexto en particular que es reconocido por todos, entonces por lo tanto, cada cosa que uno actúe, entonces carga cierta información que de hecho debe ser reconocida a través de la información del otro o a través de los códigos del otro. La premisa principal de este pasaje es que el género no es una identidad estática, no existe algo como categorías fijas y universales que clasifiquen a los individuos en masculino o femenino. Más bien el género debe ser entendido como una construcción social e histórica. Sin embargo, los actos que se ejecutan de forma reiterada crean la ilusión de que el género tiene un yo antepuesto a esos actos. El cuerpo básicamente es tan blanco sin un comportamiento preestablecido. Luego llega una serie de normatividades sociales y culturales que nos llenan de información específica relacionada en cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Esto se da básicamente a partir de una clasificación genital. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, que cuando se hacen una ecografía ya se les da una imagen de la clasificación de su bebé. Es una clasificación binaria entre femenino y masculino. Antes del nacimiento de este bebé ya se están estableciendo una serie de normatividades de cómo ese niño en un futuro tiene que actuar y performatizar en el mundo. Y eso lo tiene que continuar a lo largo de toda su vida. Ahora vamos a hablar del conjunto de posibilidades. Entonces Butler piensa que el género y el cuerpo en realidad son un conjunto de posibilidades que pueden ir cambiando con el tiempo. Esto quiere decir que en realidad van evolucionando porque no son estáticas. Entonces el asunto aquí es que esto es posible a través de esa transgresión de las normatividades. Bueno, entonces, ahora teniendo en cuenta estas cuestiones acerca de los actos performativos,
y el conjunto de posibilidades sobre el género pues el sexo. Entonces, aquí es cuando vamos a hablar un poco acerca de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, la razón por la que nos pareció pertinente realmente tocar el tema es porque en Alicia se ven muchísimas cosas acerca de lo que no debe ser una mujer respecto a su papel en la época victoriana. Si bien Alicia en el cuento era una niña y por eso fue más aceptada la historia, ¿sí? Incluso aún en su papel infantil se sobreponía a muchos otros personajes femeninos de los cuentos. ¿Por qué? Porque Alicia era una niña curiosa, ¿sí? Era una niña que básicamente se sentía infeliz en su papel de tener que crecer y asumir la cantidad de reglas y normatividades que se le iban a venir encima por su feminidad en la época victoriana. Entonces, bajo esta premisa de que Alicia era una niña muy curiosa y que era muy rebelde y que intentaba, así de esta manera ella intentaba transgredir básicamente esas cuestiones que se estipulaban para su género. Entonces, esto sucede básicamente en el primer capítulo, cuando ella empieza a manifestar toda esta inconformidad sobre todo lo que ella tiene que hacer y básicamente todo lo que va a tener que hacer más adelante. Entonces, cuando ella empieza pues a manifestar todo este tipo de inconformidades y entonces se le puede relacionar básicamente ahí para la época, de hecho intrínsecamente se puede relacionar como que básicamente ella quisiera tener como la capacidad o las ventajas, por ejemplo, que puede tener como un varón en la época. Entonces, en este caso, para el primer capítulo podríamos decir que se puede ver a Alicia básicamente como lo que se llama un tomboy. Bueno, esta cuestión de tomboy, si se puede llamar de esa manera, básicamente surge por los comportamientos que tiene Alicia, ¿no? Entonces, ella primero cae por el agujero y empieza a hacer cosas que usualmente las niñas no hacen, ¿no? Entonces, ella no le importa mucho realmente cómo está vestida ni ese tipo de cosas, sino que llega al mundo, al país de las maravillas. En el país de las maravillas ella empieza básicamente a alterar también no solamente las leyes que están allí instituidas, sino también la visión de cada uno de los personajes con sus juegos del lenguaje y todo este tipo de cosas. Entonces allí, cuando ella se encuentra con la oruga, pues básicamente la oruga Absalón le hace la pregunta, como ¿quién eres tú? Entonces ahí ella empieza a generar una construcción de ella misma, de su propio yo, a través de todas las cosas que le van sucediendo y todos los obstáculos que va a ir teniendo que sobrepasar. Pero entonces también si nos damos cuenta, ninguno de estos obstáculos tiene que ver realmente con una cuestión femenina dentro de la época. O sea, ella, bueno, con la cuestión de que se hace grande, se hace pequeña, la cuestión con la que también puede verse como comprometida con las cuestiones de los metatextos o también la exposición a lo que podría llamarse como drogas alucinógenas. Entonces ninguna de estas cosas tiene que ver realmente con ese concepto de feminidad que se tenía muy marcado en la época victoriana. Entonces, porque recordemos que la mayoría de otros libros, no solamente para niños, sino ya los libros que las mujeres usualmente leían eran instrucciones básicas de cómo ser madres, cómo tener un buen matrimonio, cómo lograr obtener un final feliz. Además que en la época victoriana, esto es muy particular, la mayoría de las mujeres todavía eran propiedad de los varones, entonces el varón tenía la potestad, o sea, el padre primero podía casarla y después de eso ya no, el marido era el que tenía la potestad sobre ella, pero básicamente ellas no podían hacer ese autorreconocimiento de sí mismas, como tener esa potestad sobre su identidad, sobre su sexualidad, sobre su construcción de carácter finalmente. Entonces, esto es lo que hace Alicia en el País de las Maravillas, esto es lo que genera esa transgresión. Bueno, estas son las conclusiones a través de lo que se leyó y lo que se hizo. Entonces, podemos concluir que a través del texto de Alicia en el País de las Maravillas pudimos entender que muchas de las problemáticas de género que existían y que siguen subsistiendo desde la época victoriana hasta nuestros días
nos hacen seguir en un constante autodescubrimiento de quiénes somos, por qué somos y qué queremos ser más allá de una limitación sociocultural. Finalmente pensamos que lo que debemos hacer es seguir plantando semillas y permitir nuevas formas de sentir o pensar. No hay verdadero o falso respecto a cómo cada individuo se siente y cómo desea manifestarlo frente a la sociedad.